¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy buenas tardes. En esta tarde tan bonita vamos a empezar a platicar de un tema que nunca hemos tocado, de un tema que tiene que ver con, vamos a ver ahora con una parte muy biológica, pero con otra parte también como muy cultural que hemos aprendido desde chiquitas y chiquitos acerca del miembro masculino, el pene. Te recuerdo que soy Carlota Tello, estás en tu programa Más de Uno y estás en Radio Mujer 1040 de AM, esta estación maravillosa donde nos divertimos, donde aprendemos mucho, donde nos ponemos en contacto con nosotras mismas, con nosotros mismos, con los diferentes profesionales de la salud, terapeutas, sexólogos, todos. Yo creo que aprendemos muchísimo en esta estación. Entonces te invitamos a estarla oyendo desde tempranito. Yo creo que ningún programa sale sobrando, todos valen muchísimo, no la pena, el gusto de oírlos. Entonces estamos en Radio Mujer 1040, el sexto sentido de la radio, y te recuerdo también los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. O mándanos un mensajito por WhatsApp al 33 10 19 07 12. Síguenos también en Mujer el Sexto Sentido, en Radio Mujer, en Twitter, este es de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, y en Twitter Radio Mujer 1040. Yo creo que tener un programa de sexualidad ha sido de verdad un logro muy importante después de 30 años de ejercicio profesional como educadora sexual. Es un privilegio estar aquí esta tarde contigo y es un privilegio también contar con todos estos expertos, profesionales, amigos y amigas que han pasado por el programa y que nos enseñan mucho desde mí personalmente, una Ruth con sus cápsulas maravillosas de literatura y sexualidad, del Sofo, etcétera, ¿no? Entonces ha sido un privilegio estar todo este tiempo contigo y te decía que hoy vamos a trabajar con un tema que tiene que ver con la cultura y tiene que ver también con la biología o con esta parte fisiológica, biológica, médica que relacionada con el pene, porque en una cultura fálica como la nuestra se ha enseñado a través de muchos años que el poder está en el pene. Hubo a principios de nuestra era, en el siglo II, III, IV, que cuando despachaban, o sea, en un despacho, cuando un juez, cuando alguien que tenía que tomar decisiones sobre el pueblo, despachaba, ¿sí?, un asunto, entonces se sentaba con las piernas abiertas y con el pene erguido, en erección. Eso significaba que ese señor que estaba ahí enfrente era un señor poderoso que podía tomar decisiones sobre la gente, ¿sí? Entonces le consultaban, él desvelaba los diferentes asuntos, pero era una muestra de poder. Entonces es muy importante ver cómo esto ha trascendido hasta nuestros días y entonces los chavos comparan el tamaño de sus penes y de repente pues se pueden sentir menos. Pero habrá momentos en que de veras el pene sea necesariamente de hacer una penoplastía. Ahorita vamos a hablar con un experto en esto, el doctor Miguel Ángel Guevara Montaño, que desde la Ciudad de México toma el micrófono para estar contigo y conmigo en esta tarde. Doctor Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor Miguel Ángel, ¿sí me escucha? Claro que sí. Hola, ¿cómo está, doctor? Soy Carlota Tello, a sus órdenes, y vamos a tener esta plática. Muchísimas gracias por aceptar estar en nuestro programa con este tema. Yo decía como introducción que muchísimos hombres podrían ir a la consulta para tener un agrandamiento del pene porque esto es cultural. ¿Es cierto? ¿Hay mucha gente que se acerca por esta razón? Así es. Nosotros realmente en la estadística mundial pues no estamos tan mal, por eso. No somos un país asiático en el cual tenemos un tamaño de pene menor al promedio mundial. Claro. Entonces, realmente la gente que se acerca a nosotros es gente
en su mayoría gente sana, gente joven, gente productiva, gente que está dentro de los parámetros normales, de lo que viene siendo las medidas internacionales, y se acercan porque como una dama se llega conmigo y dice, quiero un aumento de busto, quiero un aumento de glúteo. Finalmente deseo de lucir mejor, de tener un poquito más de seguridad a través de su físico. Claro, y los hombres también, a través de su pene. También. Nosotros siendo un país donde tenemos un retraso en este tema, ha sido difícil introducir el por qué, el quién lo hace, qué tipo de paciente. Los mismos pacientes llegan con miedo, con prejuicios a la hora de querer consultar, incluso a llegar al grado de mentir en sus hojas de primer contacto, ¿no? Están buscando una cirugía pues de abdomen o otra cosa, en cual no se deben de juzgar, sentir mal. Realmente es algo rápido, es una cirugía con alta complejidad, con un resultado a poco tiempo, un beneficio para el desarrollo psicosocial del paciente. Doctor, nos vamos a ir a un pequeño mensajito y enseguida seguimos platicando, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Ya regresamos contigo y estamos en una consulta especializada con el doctor Miguel Ángel Guevara Montaño. Doctor, vamos a continuar la plática. Decíamos antes del corte que en México el promedio del tamaño del pene pues está más o menos bien, ¿cierto? Sin embargo, hay algunos hombres que quisieran tener esta operación que usted decía es sencilla, de recuperación rápida, etcétera. Entonces, pues podemos seguir platicando de esto. Claro que sí. Sí, doctor, platíquenos un poquito más de cuál es la intervención y de veras, hay muchos hombres que se animan. Muy bien. La cirugía consiste en varias etapas dentro de la misma, son dos procedimientos. Una cosa es el alargamiento, otra cosa es el engrosamiento. El alargamiento se lleva a cabo a través de una incisión pequeña de 4 centímetros que se realiza en la base del pubis. Nosotros separamos tejidos encontrando principalmente grasa, encontramos unos ligamentos. Estos ligamentos se pueden dividir en 3 ligamentos, unos superficiales y un ligamento suspensorio grande. El ligamento suspensorio grande se hace una sección, se separa del hueso, se llama pubis, tomando en cuenta que el pene tiene una porción interna y una porción externa. La porción interna es la parte que está retraída, está de alguna forma obligada a estar pegada al cuerpo del pubis. Entonces, al liberar el ligamento, nosotros hacemos una extracción de esa parte interna y tenemos un crecimiento, dependiendo de qué tan largo es el ligamento, en promedio de 3 a 5 centímetros. Así es, la clave es también colocarlo dentro de ese espacio que se deja donde estaba antes el ligamento. Nosotros colocamos tejido graso, de tal forma que a través del proceso cicatrizal no va a existir, no se va a llevar a cabo una retracción del pene. En la recuperación se sugiere el uso de una bomba. Esta bomba lo que hace la función de ayudar a la cicatrización, ayudar a que el paciente no haga una retracción, no se vuelva a adherir el ligamento, y nos ayuda con simplemente la vascularidad de lo que viene siendo el injerto graso. ¿Por qué el injerto graso? Porque en el engrosamiento tenemos 2 métodos para llevar a cabo esta cirugía. Una es con la extracción de grasa. Y la otra es manejando lo que se llama una malla. Esta malla es una matriz celular de dermis que se coloca a través de la misma incisión de un alargamiento. Yo en lo personal sugiero que los pacientes hagan un engrosamiento con grasa, porque no hay rechazo, porque es tejido propio, porque es maleable, y cuando la grasa es bien trabajada y se cuida mucho el aspecto de no contaminarla, la grasa nos da un resultado mucho más natural. Entonces, a través de cánulas muy pequeñas, nosotros hacemos la colocación de grasa. Obviamente, la grasa se tiene que obtener, preparar, se le tienen que agregar ciertos medicamentos para que el paciente esté cubierto ante una infección, ante una inflamación severa. Se hacen 2 incisiones muy pequeñas, de aproximadamente 2 a 3 milímetros, se introduce una cánula de 1.5 milímetros
y nosotros estamos colocando entre dos capas que se llaman fascias, estamos colocando grasa, o en su defecto una malla. Este es el resumido, ¿no? De cómo sí, claro, claro. Sí, como si usted estuviera platicándole a un paciente que quiere someterse a esta cirugía, para que todos nuestros radioescuchas, lo entiendan bien. Sí, claro. Muy bien. Esto nos lleva a un promedio de 1 hora y media. El paciente generalmente es ambulatorio. Se va a su casa. A ver, el quirófano, a una recuperación, a su habitación. El paciente vigilamos el hospital, que no tenga sangrado, que esté cómodo, que no tenga dolor. El paciente está internado con antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. Despierta, empieza a recuperar noción de lo que sucedió. Comienza a caminar, a levantarse, a tomar algo de líquido. Pero después del procedimiento, el paciente va a casa. No es necesario que se quede internado, no es una cirugía internada. Ahora, ¿qué tipo de anestesia se maneja? Nosotros podemos manejar desde una sedación sencilla. Siempre a la base del pene nosotros colocamos un anestésico local, pero pues, finalmente el paciente puede llegar a sentir los piquetes, la incomodidad, la desesperación de estar acostado y no poder moverse o estar con un cirujano presente, por lo que mejor sedamos al paciente. Claro, sí. Hay pacientes que no quieren la sedación porque comentan que prefieren olvidarse y sentir algo placentero, entonces se aplica una anestesia general. La anestesia general no quiere decir que sea más riesgo, simplemente es una variante de las anestesias. Claro, no, nada más para... Se recupera sin ningún problema. En Europa, pues, la mayor parte de la gente maneja la sedación a base de un medicamento que se llama propofol y infusión. Sí. También se maneja en este país. Sin embargo, pues, no es elección entre el paciente y el anestesiólogo. Perfecto. En la recuperación, nosotros vamos a ver al paciente en la consultoría, le vamos a indicar un reposo absoluto, donde el paciente solo se va a levantar al baño, va a levantarse a comer algo, pero va a estar en reposo absoluto en casa. Para ayudar a que no tenga tanto edema, no tenga una colección de sangre, que se llama hematoma, y en esos 4 días vamos a estar vigilando el grado de inflamación testicular. Cuidados generales como elevar el testículo, lubricar bien la piel para que no se parta. El paciente el 5º día empieza a caminar. 4º día, viene a consulta. Le retiramos los apósitos, las férulas, de las gasas, lavamos, vemos que todo está bien. No hay un drenaje involucrado en la cirugía, no se colocan mangueras, no hay tubitos. Los puntos son absorbibles, no hay que retirar puntos, no hay que estarse preocupando por la fecha de retiro de puntos. Entonces el paciente en el 5º día viene a quitar sus apósitos. Y de ahí, dependiendo, pues, en nuestro país, como estamos acostumbrados a papachar los pacientes, es la realidad, porque también se pero en Europa son pacientes que muchas veces no nos solo ven, más que por fotos, por correo electrónico, y están perfectamente bien. Doctor. ¿Podría retirarse un poquito de la bocina del teléfono? Porque de repente se distorsiona un poquito la voz. Claro que sí. Sí, un poquito nada más. Sí. Posteriormente el paciente la toma la segunda semana, ya en aquel entonces es solo una revisión de rutina. Después de 35 días al paciente le entregó una bomba. Una bomba que da una hidrobomba, es una bomba que funciona con agua. Esta bomba la va a utilizar 15 a 20 minutos diarios. Una la regadera. ¿Cuál es la función? Que lo que platicamos que no existe una retracción del ligamento. Sí, claro. Pero ahora, en cuidados especiales, el paciente va a tener una actividad con vamos a dar salida a algunas preguntas que tenemos para el doctor también. Dice una persona anónima, ¿cuál es el tamaño normal del pene? Yo creo que no está hablando de normal o anormal, sino que está hablando del promedio mexicano, tal vez. Entonces el promedio, decíamos, en las personas de origen asiático es un poquito más abajo del promedio mundial, por ejemplo. En México, alrededor de 12 a 14 centímetros es el promedio de un pene erecto. Pero ahorita vamos a continuar platicando con el doctor
Y también nos preguntan acerca de la circuncisión, si la circuncisión tiene que ver con el tamaño del pene o no. Si hay un pene, doctor, dos preguntas. ¿Cuál es el promedio en México? Muy bien, promedio de longitud. De longitud. Estamos hablando en estado de flacidez. Sí. Es entre 11.7 y 12.7. Ok. ¿Sí? Ajá, sí, perfecto. La circunferencia, en estado de flacidez, es de 9. Ok. Hay que entender que la cirugía cuando se realiza sobre un pene flácido. Sí, sí, claro. Cuando nosotros obtenemos un resultado de, por decir, 6 centímetros de longitud de ganancia. Ajá. En estado flácido el paciente va a tener ganancia de 6 centímetros, que traducen en un estado de erección en un 50 a un 60%. ¿Qué traduce eso? En erección el paciente va a tener entre 3.0 y 3.6 centímetros más. En estado de erección. Sí. En el estado en lo que es circunferencia, nosotros promedio agrandamos entre unos 4 y 6 centímetros. Sí. Cuando existe una erección, realmente no es tanta la diferencia, o sea, ahí sería agregarle 1.5 centímetros más, ¿no? Claro. Porque los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, entonces se distiende toda la circunferencia del pene. Ok. Nos vamos a otro mensajito, doctor, pero enseguida regresamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A usted, gracias. Ya estamos de nuevo contigo, platicando con el doctor Miguel Ángel Guevara Montaño, que es un doctor cirujano plástico. ¿Eres doctor Miguel Ángel Guevara? Así es. ¿Eres cirujano plástico? Así es, soy cirujano plástico. Ok. Por el consejo. Correcto. Ajá, sí. Bueno, pues tenemos otra pregunta más. Bueno, una felicitación por el tema. Nos mandan un WhatsApp felicitándonos por el tema que estamos trabajando, y también una persona que nos dice que su pene mide 13 centímetros, que cuánto le podría aumentar de longitud con este tipo de operación. 13, 1.3. 13, sí, 1.3. Ok, el paciente promedio, como comentábamos, son 3 a 5 centímetros en estado flácido. Ajá. Tuve un paciente que fue... salió en un reportaje de Milenio Noticias, el paciente tuvo un crecimiento de 8 centímetros. Entonces, y la verdad es que el paciente, si uno hacía algún tipo de medida preoperatoria para poder estimar cuánto iba a crecer, nunca hubiera imaginado que iba a crecer 8 centímetros. Claro. Con esto, que solo hay dos formas, una que es subjetiva, que es el tratar, intentar tocar, medir, la curvatura del músculo, del ligamento, de lo que viene siendo el hueso del pubis. Sí. La forma más fidedigna es a través de un ultrasonido. Sin embargo, yo creo que para mí es un gasto innecesario realizarse un ultrasonido si ya sabemos que, bueno, mínimo vamos a tener un crecimiento de 3 centímetros, ¿no? Mínimo de 3 centímetros. Mínimo. Que en erección va a ser 1,5 centímetros. Así es. Ajá. Sin embargo, yo les voy a ser sincero, nunca he tenido un paciente que solo crezca 3. Ok. Ajá. Recordar que nosotros nos basamos en estadísticas mundiales, pero más que nada europeas. Sin embargo, el crecimiento más chiquito, mínimo, que yo he tenido ha sido de 4.5. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿verdad? En ese sentido. Porque, sí, dime. Pero son también, es apegarse mucho a la recuperación, es el tipo de incisión que se usa en el pubis, porque son, por decir, trucos del oficio, en el cual nosotros garantizamos que tenga por lo menos 5 centímetros de alargamiento. Entonces, el paciente, yo creo que una medida de 13 no es nada malo. Sin embargo, si requiere de más, pues bueno, vamos a pensar que por lo menos va a tener 16, ¿no? 17. Claro. Que es una medida muy, muy respetable. Muy bien, pues ya le contestamos a la persona que nos estaba diciendo. Y también Valeria Mendoza nos dice saludos a ambos doctores. A veces los hombres dan demasiada importancia al tamaño del pene, pero en realidad hay cosas más importantes. Es lo que nos dice ella como mujer. Y también tenemos otra pregunta, doctor. ¿Habrá penes muy grandes que puedan incluso lastimar a la pareja, por ejemplo? A lo mejor el hombre está súper feliz con su pene muy grande, pero ¿hay alguna repercusión en la vida sexual erótica de la pareja en donde ella pueda lastimarse? Sí, efectivamente, nosotros, la vagina es una cavidad que coapta, es flexible, sí, adaptar al pene. Entonces, debemos de tomar en cuenta que si nosotros tenemos
un estiramiento de una liga continuamente, repetidamente, pues obviamente esa liga se va a gastar y se va a estirar un poquito. Sí. Entonces, si uno cuenta con una pareja con un pene que está bastante engrosado o es bastante largo, sí puede llegar a ser incómodo, puede ser lastimar, pero no que sea algo de urgencia, ¿no? Finalmente sí llega a dilatar lo que ya se llama el introito vaginal, y hay una distensión pues de los músculos pubococcígeos, ¿no? Y todas las estructuras. Sí. Tenemos ahora matrimonios multiculturales, ¿no? Tenemos el afroamericano casado con la asiática, ¿no? Y estamos hablando de un pene muy grande con una vagina pequeña. Sí. Entonces hay una adaptación de la vagina, sí hay molestia, pero es una adaptación que los dos van a sufrir, y efectivamente pues el hombre no puede introducir a lo mejor toda la profundidad su pene, ni mucho menos con la facilidad o vamos a decir, con la agresividad o vigor que quisiera el paciente, ¿no? Sí. El paciente debe de tener en cuenta que finalmente 4 o 3 centímetros no van a dañar la vagina de la mujer, al contrario, nosotros vamos teniendo a través de los años distensión de los tejidos, se van aflojando los tejidos, entonces muchas mujeres a veces buscan procesos rápidos de rejuvenecimiento vaginal a través del láser, que también hacemos, en el cual pues el paciente se somete a una constricción de la vagina, ese es otro tema. Sí. Pues podemos hacer un engrosamiento de pene, ¿no? Para contrarrestar esa vagina que se ha dilatado a través del uso y a través de los años, y muy importante a través de los hijos, a través de los partos vaginales. Claro, sí. Entonces es una solución, como dicen, o te haces la OTB o el hombre se hace la vasectomía. En este caso, o hacemos una terapia láser para hacer un cierre vaginal, o hacemos un engrosamiento y alargamiento de pene, ¿no? Claro, sí, cualquiera de los dos, y ya vuelven a quedar felices. Correcto. ¿Verdad? Con su vida sexual súper bien. Así es. Claro. Doctor, y en caso, esa es una pregunta mía, también llegan personas trans, hombres trans, a poder reconstruir, bueno, ahí no es reconstruir, ahí es construir un pene. Ajá. Sí llegan, no es un área en la cual yo esté especializado. Ajá. En la formación no es algo que nosotros propiamente tengamos dentro de nuestro plan de estudios. Ajá. Además, igual como la penoplastia, uno después de una subespecialidad, que finalmente es un doctorado, va buscando lo que le interesa a través de diplomados, cursos en otros países o en este mismo país. Claro. Yo en lo personal no los atiendo, he estado involucrado en cirugía, sí. No puedo decir porque yo no escogí operar pacientes trans. Okay. Simplemente el mercado el cual yo estaba enfocado desde que egresé de la especialidad, de la subespecialidad, ha sido más dirigido hacia este tipo de pacientes, ¿no? No pacientes trans. Sin embargo, yo creo que sí la gente debe de buscar cirujanos que estén altamente especializados en ese tema, ¿no? Claro. Sí. Al igual que el pene. Sí, claro. Realmente la práctica hace la perfección. Sí. Y yo soy un cirujano que tiene un nivel alto de procedimientos quirúrgicos de mujer y de hombre. Entonces, mis manos están continuamente trabajando, están todos los días perfeccionando los movimientos para que el paciente tenga una seguridad en su resultado y obtenga felicidad finalmente. Claro, qué padre. Muchas felicidades por eso, de verdad. Gracias. Y aparte muy actualizado. Otra pregunta que nos llegó es si la circuncisión tiene que ver con que el pene se pueda achicar o no. No, la circuncisión no es necesaria para hacer uno de estos procedimientos. Sin embargo, es cuestión de gustos y también cuestión de higiene. Okay. Yo en lo personal sí sugiero una circuncisión. Okay, siempre. Porque siempre. Sí. Porque no lo digo en edad adulta, yo estoy hablando... No, en bebés. Exactamente. Sí. Realmente es un trauma muy ligero y le damos un beneficio al hombre, ¿no? A largo plazo. Me topé esta semana un paciente que tiene realmente un micropene. Les platico el caso porque sí es importante que tomen conciencia sobre cuándo me hago una circuncisión y no importa que tenga 25 años de edad o 37, pues el problema es que el prepucio, si nosotros no lo retraemos, el prepucio nos va a bloquear de alguna forma el crecimiento pleno del pene. Okay, es muy importante eso que está diciendo, sí. Sí, entonces debemos de crear una cultura de que si decidí, por la razón que sea, no realizarme la circuncisión a mis padres, debo de tener, aparte de una higiene adecuada, una retracción constante del prepucio, para que no pase una fimosis.
Ay, doctor, qué pena, pero nos vamos a ir al último cortecito, ¿eh? Claro. Pero no quiero que diga más, mejor decimos toda la idea regresando del corte. Muchísimas gracias. Sí. No, gracias. Ya estamos de nuevo contigo y en el aire, en los micrófonos, con el doctor Miguel Ángel Guevara. Doctor, nos han llegado 3 preguntas más, pero quisiera que continuara con la idea que nos fuimos en el cortecito, por favor. Ajá. ¿Sí? Ok, sí, con mucho gusto. Entonces el paciente tiene un crecimiento restringido, resultado de una mala retracción del prepucio. Sí. Mi recomendación es hacer una retracción, higiene adecuada, pero el paciente quiere alargamiento, quiere circuncisión y quiere engrosamiento. Claro. Los pacientes se tienen que protocolizar, que quiere decir lo siguiente: vamos a hacer una circuncisión primero y aproximadamente 4 a 6 meses después vamos a hacer un engrosamiento, un alargamiento. Hay que esperar ese promedio, que realmente deberíamos de esperar un año. Pero bueno, ante la ansiedad de tener un falo nuevo, nosotros lo que hacemos es esperar a que cicatrice lo mínimo para que podamos hacer el procedimiento. Ok, perfecto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y las preguntas que han llegado es, después de la cirugía, ¿cuándo puede volverse a tener la vida sexual? Son 35 a 45 días aproximadamente. Aproximadamente, como mes y medio, más o menos. Ajá, correcto. Ajá. Y nos dicen, ¿será mito que después de esta operación ya nunca tendré disfunción eréctil? ¿Cómo ve? No, pues son 2 temas distintos, ¿no? Son 2 temas distintos, exactamente, entonces sí es mito. Uno es anatómico y otro es funcional. Entonces, claro. No tienen correlación, aunque sí tienen cierta semejanza, pero no. Me habla un paciente y me comenta que, tiene una disfunción y que cree que la cirugía, un paciente de Monterrey, le va a salvar su matrimonio, y le comento, pues, son muchos factores y no tiene que ver con la función de tu pene, ¿no? Claro, sí. Bueno, y la otra pregunta es, ¿esta operación no ocasionará que al estar erecto el pene ya no se mantenga en posición, ya solo se mantenga en una posición caída, que ya no se sostenga? No, nosotros en una erección generalmente tenemos una sobrecorrección. Quiere decir que hay pacientes que tienen 15 grados, ¿no? Hacia arriba. Hay pacientes que tienen 35 grados hacia arriba a la hora de una erección al 100%. Ajá. En este caso, el paciente puede llegar a perder 5, 10, 15 grados a lo mucho. Okay. Sin embargo, la mayoría de mis pacientes no se han quejado directamente de eso. Se les explica que es una posibilidad, pero no es una realidad al 100% de que el paciente se le va a caer su erección, no. Ajá, claro. El peor escenario es que el pene va a estar bien hacia adelante, como debe de ser, ¿no? Como debe de ser. Pero la función y el desempeño sexual es el mismo. Claro, sí, perfecto. Doctor, ¿quién no sería candidato a una operación de este tipo? Yo creo que no sería candidato un paciente con algún trastorno psiquiátrico. Ok, ajá. Un paciente que tiene una dismorfia, ¿no? Que no tiene una interpretación correcta de su cuerpo. Ok. Un paciente que lo esté haciendo por alguien más. No por sí mismo. No por sí mismo. Y muy un paciente importante. que obviamente quiera quiera un agrandamiento sobre una medida que no es real. Ok, también. Ajá. Esos Sí. son los tres factores que diría que son contraindicaciones absolutas. Habrá alguna relativa, ¿no? Ok, un paciente con diabetes cuidada, no hay ningún problema. Si el paciente está controlado y tengo un paciente diabético, 55 años, le hicimos el procedimiento sin ningún problema. Okay. Como toda la vida, si está descontrolada la glucosa, no nada más se va a complicar la cirugía, sino se complica la infección de vía urinaria. Ay, sí, todo. Todo, correcto. Sí, claro. Nos dice otro radioescucha, yo al menos estoy a gusto con lo que Dios me dio. Bueno, pues gracias. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que esté a gusto. ¿Mande? Qué presumido. Qué presumido. Sí, qué barbaridad. Entonces, doctor, ¿cuáles son como la mayoría de los pacientes que van a visitarlo? Por ejemplo, pues algunas características de esto. Nos decía al principio que hay muchos que mienten, ¿no? En la primera entrevista, como que van a otra cosa y ya cuando están enfrente de usted le dicen la verdad, ¿no? Sí, claro. Ajá. Yo creo que les impone el hecho de que yo, en primer lugar, no es un tema común. Claro. Me atrevo a decir que
sin sonar soberbio, estoy escribiendo parte de los libros de la Sí. historia de la penoplastía en México. Sí, claro. Tenemos 25 años de retraso Ujú, sexual y eso se aplica en cierta forma cultural. ujú, El paciente que llega aquí ve asistentes que son mujeres, todo ajá, mi personal son damas. claro. Entonces... Y se quiere atacar, ¿no? Exactamente. Claro. Se Ujú, sienten amenazados. Y el paciente que llega y no, yo creo que la mayoría no representan de primera instancia que tienen una inseguridad. Ya en la confianza del consultorio, en el ujú, calor de la plática, se ujú. sueltan muchas verdades. Y ahí me Claro. doy cuenta que el paciente carga inseguridades y problemas graves desde hace muchos años. De autoestima, ¿no? De... Así es, Ajá, así es. claro. Al grado de decir que tengo 29 años y no he tenido una relación íntima porque lo considero que mi pene es muy chiquito. Mi vida, no, pues sí, sí. Sí, sí, hay que Entonces, ayudarles, claro. así es, el promedio que Ujú. tiene pacientes son de 20 años a los 35, 40 años. Es lo más frecuente. Es lo más frecuente, sin Ok. embargo, hay pacientes de 17 años que llegan por acudir a pedir informes, pacientes de 50 años, 60 años. Claro. Pero son pacientes sexualmente muy activos. Sí. Son pacientes que, vamos a decir, están conformes, sin embargo, quieren más. Ujú. La mujer que a lo mejor es vamos a traspolarlo a la dama, ¿no? Una mujer que tiene es copa B, Sí, se ve bien, pero bueno, ¿por qué no voy a hacer una copa B? claro. Sí, perfecto. Y no son Doctor, pacientes psiquiátricos. No. claro, sí, que no sean pacientes psiquiátricos. Doctor, una pregunta que a mí me surge, ¿hasta Ajá. qué edad los niños dicen ya este es el tamaño de mi pene? Ok, hay que pensar que nosotros tenemos crecimiento de las características sexuales secundarias en el caballero. Ujú, Nosotros empezamos más tarde y acabamos más tarde, ¿no? Sí. Las mujeres empiezan a 11, 12 años con este Ujú. tipo de reproducción y hay Ujú. niñas que a los 9 años tienen ciertas características. Nosotros podemos decir que estamos a los 16 años, Ujú. todavía en pleno crecimiento como caballeros. Los tamaños en sí, se supone que el 16º año de edad, el paciente Ujú. tiene entre un 80 y 85% de su tamaño normal. Ah, ok, ok. De ahí, a lo mejor el Ujú. paciente va a dejar de crecer al 100% a los 18 años, a lo mejor a los 20, a lo mejor a los 21. Si Ujú. nosotros hacemos un poco de memoria, muchos niños terminan de crecer a los 19, 20, 21 años. Claro. Entonces, vamos a decir que a los 16 años el niño tiene un 80 a 85% la dimensión y tamaño. Ajá. Ujú. Claro. Ya de ahí los siguientes años va a completar su crecimiento, unos más rápido que otros. Sí, claro, porque ahorita que decía a los 17 años se acercan a la consulta, dije yo, no, pues es que a los 17 todavía no acaban de crecer totalmente. Tuve una consulta ajá. de un niño, de una mamá de un niño de 9 años. Okay. Ay, Dios. Y no. me llamó mucho la atención. Pues sí, Simplemente claro. se le contestó, hasta que el niño cumpla por lo menos 16, 17 años, podemos revisar el paciente. Podemos ver qué onda con el paciente, Sí, claro el niño que sí. todavía no, Sí, no, pues quién sabe qué le preocupaba a la señora. Bueno, así es. doctor, sus números telefónicos, ¿dónde le podemos, si la gente que nos está escuchando quiere comunicarse con usted para una consulta, digo igual Claro que sí. y van para allá a consultarlo, ¿verdad? Claro que sí, el celular, los teléfonos de la clínica con la 55, el 5264-8207, Sí. 5584-0885, nos encuentran en Facebook, nos Ujú. encuentran en drmguevara.com, Sí. en www.clinicabg.com. Ahorita de hecho estamos en transición, estamos a punto de lanzar la página web muy completa con todo lo que estamos platicando y mucho más cosas para que el paciente de antemano venga ya preparado con dudas, Claro. para que podamos resolverlas y que tome una decisión educada. Ay, qué bueno, qué bueno, qué buena noticia. Todavía no tiene cómo se va a llamar la página, ya tendremos algo. drmguevara.com, Ah, ok. ahí va a haber un link. En Facebook estamos como Cirugía Plástica Vanguard Ujú. y en www.clinicabg.com. A los teléfonos mencionados y con muchísimo gusto pues tenemos a gente de Ujú. toda la República Mexicana. Los pacientes pueden mandarme incluso un correo electrónico a Guevara, Sí. mcpr, Ajá. @gmail.com. Podemos chatear, de ahí los pacientes podrán, si no pueden tomar un vuelo y venir a la Ciudad de México, podemos ir platicando
por web, me pueden enviar fotos y puedo hacer una cotización más o menos completa. Y una consejería, claro que sí. Ajá. Doctor, ha sido muy agradable platicar esta tarde con usted, con un tema nuevo para nosotros en este programa de sexualidad, y esperamos pronto volverlo a molestar y que sea tan amable para tener un programa más con usted. Muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena noche. Y tú también, que nos estás escuchando, buenas noches, y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta luego.